La copa se coloca sobre la mesa, pero no delante del gobernante, delante del hombre que debe sobrevivir primero. Él bebe, y la sala espera. Si hay veneno en el vino, morirá antes que su señor. No es una leyenda, es un cargo de la corte, catador de venenos. En este video, ¿cómo se comprobaba realmente la comida de los gobernantes? ¿Por qué este trabajo mortal se consideraba honorable? ¿Qué métodos de protección se usaban en las cortes? ¿Y qué envenenamientos cambiaron la historia? Algunos salvaron vidas, algunos murieron en servicio, y algunos sabían demasiado, y desaparecieron. Porque en la corte la comida nunca fue solo comida. Los catadores de venenos no son leyenda ni mito. Estas personas realmente servían en las cortes de gobernantes y casas nobles. Su tarea, comer y beber antes que su señor. Antes de los laboratorios y las pruebas químicas, la comida se comprobaba de una sola manera, con una persona viva. Especialmente donde el poder se sostenía con intrigas. Y en las cortes casi siempre las había. El veneno se convirtió en un arma conveniente de la nobleza, silenciosa e invisible. Sin ejército, sin duelo. Solo hacía falta acceso a la cocina o a la copa. Por eso el miedo al envenenamiento era constante. Cambiaban cocineros, usaban recipientes sellados, hacían cocinas separadas. Pero la principal protección era un probador vivo. Normalmente no eran personas al azar. Nombraban sirvientes de confianza, veteranos, cercanos. La razón es simple. Tenían acceso al plato del gobernante antes que nadie. Y por eso, la confianza debía ser absoluta. En muchas cortes, este cargo tenía estatus, mejor salario, cercanía al señor, exención de trabajos pesados. Un servicio peligroso se volvía prestigioso, pero con carrera corta. No solo se comprobaban platos, todo estaba bajo sospecha. Vino, agua, medicinas, salsas. Hay registros donde el veneno se aplicaba en el borde de la copa o en los cubiertos. No en la comida, en el objeto. Por eso la prueba era un ritual de seguridad, no solo una degustación. Con el tiempo, estos rituales se convirtieron en todo un sistema de protección. La verificación de la comida en la corte rara vez era un simple «dio un sorbo, está limpio». Con el tiempo se convirtió en todo un ritual de seguridad. En muchas casas los platos no solo se llevaban a la mesa, eran acompañados. Desde la cocina hasta el salón, los platos iban bajo observación, a veces con guardia. Se creía que el veneno se añadía más a menudo en el camino y no al cocinar. Por eso la ruta de la comida se volvió parte de la protección. En algunas cortes, antes de servir, cambiaban la vajilla. La comida se trasladaba a otros platos. Las bebidas se vertían en otras copas. Esto rompía los planes de quienes contaban con un recipiente preparado. El catador no probaba todo de una vez. La prueba se hacía por etapas. Primero bebidas, luego salsas, después platos calientes, y solo entonces lo demás. La razón era práctica. Algunos venenos actuaban más rápido en líquidos. Si la reacción aparecía temprano, no tocaban el resto de la comida. Existía también la regla de la pausa. Después de probar, esperaban. A veces minutos, a veces más. Y solo si el catador seguía bien, empezaba el banquete. Esta pausa irritaba a la nobleza, pero temían cancelarla. Las fuentes describen casos donde los síntomas aparecían no de inmediato. Después de esas historias aumentaban la espera. Algunos gobernantes introducían doble verificación. Primero probaba el catador, luego el sirviente mayor, y solo después el señor. Lento, incómodo, pero más seguro. Había también métodos inusuales. Usaban cubiertos de plata. Se creía que la plata se oscurece al contacto con veneno. No siempre funcionaba, pero creían en el método. A veces mantenían animales para comprobar. Daban porciones a aves o perros. Si el animal moría, tiraban el plato. Pero los venenos actuaban en humanos de forma distinta que en animales. Por eso no abandonaban a los catadores. Los gobernantes más cautelosos rotaban a los catadores. No por cuidado, por cálculo. Quien sobrevivía demasiado tiempo cerca del riesgo generaba sospechas. A veces a los catadores los comprobaban aparte. Les daban una prueba inesperada y observaban la reacción. No al veneno, al comportamiento. El que entraba en pánico se consideraba peligroso.
El demasiado tranquilo, también. El mejor era quien reaccionaba despacio y con atención, porque en este trabajo la herramienta principal no era el estómago, sino la atención. A primera vista, es el peor cargo de la corte. Comer bajo sospecha, beber bajo observación, arriesgar cada día. Pero las fuentes muestran algo inesperado. En muchas cortes, el catador de venenos era considerado un sirviente privilegiado. La razón es simple. Estaba cerca del gobernante más que muchos consejeros. Cada comida, cada bebida, cada medicina. El acceso constante a la persona más protegida elevaba su estatus. Era un cargo de confianza práctica. Se le permitía acercarse al plato del señor antes que nadie. En la jerarquía de la corte, eso valía más que un título formal. El catador a menudo recibía mejor salario, habitación propia, protección de un patrón. Cuanto más peligroso el trabajo, mayor la gratitud. Algunos gobernantes conocían a sus probadores por nombre y los mantenían cerca. Por servicio largo los recompensaban, lo que sonaba casi irónico para una profesión de riesgo diario. A veces este cargo era un paso más alto. Si alguien servía mucho tiempo y sobrevivía, lo consideraban especialmente fiable y lo pasaban a administrador. Pero esa cercanía al poder tenía un lado oscuro. Cuanto más ves, más peligroso te vuelves para intrigas ajenas. Las crónicas mencionan casos donde catadores demasiado atentos desaparecían de repente. Oficialmente, enfermedad. Extraoficialmente, testigo incómodo. Había también un beneficio simple. Comían la misma comida que la nobleza. En épocas de dieta modesta, eso ya era un privilegio. Los contemporáneos bromeaban, la forma más peligrosa de comer bien en la corte. Pero el estatus no cambiaba lo principal. Cada comida seguía siendo una prueba de supervivencia. Y para muchos terminaba mal. A pesar del estatus y los privilegios, esta profesión tenía un problema. El cuerpo no puede engañarse para siempre. Incluso sin venenos fuertes, las pruebas constantes dejaban huella. Especialmente peligrosas eran las sustancias de acción lenta. Se daban en pequeñas dosis. Y el catador las encontraba primero. Una y otra vez. En las crónicas escribían, los probadores de la corte perdían el apetito, sufrían dolores y debilidad. El diagnóstico era simple, mala constitución. Si el catador enfermaba mucho, no lo curaban, lo reemplazaban. Algunos intentaban acostumbrarse al veneno de antemano. El método parecía razonable. Casi siempre terminaba en tragedia. Con las dosis entonces casi nunca acertaban. A veces sobrevivía de día, pero moría de noche, sin testigos. Después empezaban las investigaciones, y normalmente castigaban a la cocina, aunque el veneno no lo hubiera puesto el cocinero. Trabajar cerca de la muerte hacía a todos sospechosos. A veces el catador rechazaba un plato por intuición, a veces salvaba una vida, a veces se equivocaba, y el error costaba el cargo. Mucha alarma, alarmista. Ninguna, descuidado. No había opción perfecta. El peor escenario, él prueba, todo limpio, el gobernante come, y luego enferma. Significa que el veneno era oculto, y el primer sospechoso era el catador. Un trabajo creado para proteger del envenenamiento mantenía a la persona bajo sospecha constante. Por eso muchos se iban rápido, y los demás vivían al borde del riesgo. El miedo al veneno en la corte no era teoría. Aparecía después de muertes concretas. Uno de los casos más conocidos ocurrió en Francia en época de intrigas cortesanas, cuando varios nobles murieron casi igual, después de cenas en casas distintas. La relación no se encontró enseguida. En todos los casos sirvieron el mismo vino raro de botellas de regalo. Después de eso en la corte introdujeron la regla. Toda bebida regalada se prueba aparte y solo después llega a la mesa. Justamente entonces, el cargo de catador se volvió obligatorio en las grandes casas. Otro episodio conocido está relacionado con un gobernante que temía tanto el envenenamiento que obligaba al catador a comer doble porción. No para probar. Él creía que si había veneno, una dosis mayor actuaría antes. Una vez tras esa cena, el catador enfermó gravemente, pero sobrevivió. El gobernante canceló el banquete.
y después se supo que el cocinero realmente había recibido dinero de conspiradores. La vida del señor la salvó una dosis ajena. Hay historias aún más duras. En una corte italiana tras la muerte repentina de un consejero, la cocina quedó bajo sospecha. El catador declaró que notó un amargor extraño en una salsa y se negó a seguir probando. Lo consideraron desobediencia. Fue apartado. 2 días después sirvieron un plato parecido, ya sin él. El consejero murió. El cocinero desapareció. Y al catador lo devolvieron y ya no discutieron su intuición. También hubo casos inversos, cuando el catador aseguraba que todo era seguro y el gobernante enfermaba después. Las investigaciones mostraban, el veneno se aplicaba no en la comida, sino en el borde de la vajilla o en la tela de la servilleta. Después de esos episodios en las cortes, empezaron a comprobar no solo los platos, sino también los objetos de servicio. Cada historia así hacía la profesión no una formalidad, sino una necesidad. Porque en la mesa del poder la comida nunca fue solo comida. La profesión de catador de venenos nunca fue sobre comida, fue sobre el miedo del poder. Sobre un mundo donde el peligro se servía en el plato y la confianza se comprobaba con un sorbo. No llevaban armadura, no salían al campo de batalla, pero arriesgaban la vida cada día, en la mesa de otro. Sus nombres rara vez se escribían, sus hazañas no se cantaban, sus muertes a menudo se explicaban como enfermedad repentina. Pero mientras existieron palacios, intrigas y lucha por el trono, siempre hubo alguien que probaba primero, para que el gobernante pudiera vivir un día más.